Yo quería ponerle alguna otra cosa, pero no me podía definir, y es porque es muy fácil hablar de las cosas que ya superamos, pero cuando nosotros tenemos que meter la mano en alguna área donde todavía no hemos pasado la prueba, no hemos superado esa prueba, de repente como que eso nos cuesta un poquito más de trabajo. Pero quién sabe que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13. Filipenses 4:13 me dio la fuerza para terminar de concluir este precioso tema, que es muy importante para que podamos concluir el año 2023 con éxito en todo lo que nosotros nos hemos propuesto conquistar en Dios. Amén. Y entonces quiero comenzar contándote que precisamente cuando nosotros comenzábamos el ministerio, ya teníamos algunos meses, años viniendo desde Guadalajara. Veníamos de Guadalajara una vez por semana a compartir la palabra de Dios a nuestra familia, porque veíamos que la palabra de vida, la palabra de fe, la palabra de gracia había transformado nuestro hogar. Nuestro matrimonio, que en otro tiempo no tenía ni pies ni cabeza, ahora tenía una cabeza, y ese era el pastor, ¿verdad? El que hoy es el pastor. Pero en aquel tiempo yo pude comenzar a concluir la importancia de ser una esposa sujeta. Aprendí que yo era la ayuda ideal de él, y aprendí que se puede equivocar uno como papá y que tiene uno que pedir perdón a los hijos. El tiempo que yo estuve en la ciudad de Guadalajara fue un tiempo determinante para lo que Dios quería hacer en nuestra casa, en nuestra familia. Esos años nos dedicamos, nos abocamos a reparar lo que habíamos hecho mal. ¿Quién sabe que a veces nosotros hacemos las cosas mal? Sí, Dios te entrega una esposa bien sonriente y tú te encargas de borrarle la sonrisa. Te entrega unos hijos preciosos, llenos de talentos, sumamente creativos, y tú te encargas de cortarles las alas, ¿verdad? O sea, eso pasa. No sé cómo, no queríamos, no deseábamos hacer eso, pero se lo hicimos. Les hicimos eso. Entonces, para la obra que Dios tenía determinada que nosotros hiciéramos, Él nos atrincheró en aquella ciudad y pudimos nosotros dedicar el tiempo suficiente para reparar el daño que habíamos hecho. Dios te perdona de una, ¿quién lo sabe? Dice, no me acordaré, aventaré todos tus pecados, los echo al fondo de la mar. Yo no me voy a acordar de nada de lo que tú hiciste ayer, así que si yo no me acuerdo, tú tampoco te lo estés acordando, no estés reprochando todos los días, a cada tiempo, a cada momento, la equivocación que el miembro que está a la par tuyo cometió. Entonces, Dios no se acuerda, tú no te acuerdes. Eso es muy sabio, es un ejemplo que Dios te pone, porque es la única forma como podemos avanzar. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno, pero el que Dios nos perdone deja una cicatriz en nuestra alma. Deja una cicatriz en nuestra alma que requiere ser tratada minuciosamente, a detalle. Necesitamos reparar, reconstruir, ayudar. Tenemos tanto que hacer para poder restituir el daño que le pudimos haber hecho a la confianza de un hijo, a la confianza de un esposo, a la confianza de una esposa. ¿De acuerdo? Entonces son procesos distintos. Dios te perdona en un abrir y cerrar de ojos. Tu nombre se escribe en el libro de la vida en el momento que tú le dices, Señor, perdóname, yo recibo el sacrificio de tu hijo en la cruz, yo creo que mis pecados merecían la muerte, pero si tú me regalas la vida de tu hijo, yo la tomo. Y en ese momento las cosas pasan, pero luego volteamos y vemos un tiradero que tenemos por ahí alrededor, y ese también requiere un trabajo. Bueno, pues nosotros en la palabra comenzamos a comprender la fórmula y empezábamos a venir semana con semana a esta ciudad. Cuando definitivamente vimos que las familias eran muchas y que el trabajo era mucho, teníamos que ser radicales. Y eso implicaba dejar nuestra comodidad, nuestro trabajo fijo, nuestros buenos salarios. Eso implicaba que nosotros teníamos que dejar todo lo que le habíamos pedido a Dios, y ahora teníamos. Todo lo que le habíamos pedido a Dios, ahora lo teníamos, pero eso ahora implicaba una obra de más esfuerzo, de más obediencia. Entre creer y obedecer hay una brecha que tienes que caminar. Todos podemos ser creyentes de Dios, pero no todos podemos obedecer a Dios. Entonces, cuando nosotros nos determinamos a dar este paso de fe entre creer y obedecer, comenzamos a venir al punto de que ya era urgente que nos quedáramos a vivir en la ciudad. Nos lo determinamos,
nos mudamos a Vallarta nuevamente, siempre con la intención de seguir bendiciendo a nuestra familia, a nuestros amigos, la gente que estaba alrededor de nosotros, la que nos dolía, sí. Y recuerdo que el 10 de diciembre, viniendo de la ciudad de Guadalajara para Puerto Vallarta, nosotros nos encontrábamos en la autopista, y vimos un auto sin control, un auto nuevito que se empezó a resbalar, ahí a derrapar y ¡pum!, se estalló contra las bardas de contención y queda exactamente a media carretera. Nosotros íbamos atrás y no entendíamos qué es lo que veíamos a la distancia, pero en un momento dado nuestro auto comenzó a patinar y empezó a patinar y mi esposo lo que hizo fue me tomó de la mano, yo comencé a orar y él quitó los pies y las manos del volante porque vio que no podía contener el auto. Entonces, y pasó lo mismo, nosotros empezamos a girar sobre la carretera a esa velocidad y siendo el primer auto, la parte trasera del coche que se estampa primero fue nuestra contención. Eso fue matemáticamente programado para que nosotros no perdiéramos la vida. Actuó como una especie de bolsa de aire para amortiguar el impacto y entonces nosotros quedamos a un lado de la carretera a 10 centímetros del precipicio, así. Estábamos a nada de irnos a un voladero donde jamás nos iban a encontrar, ¿verdad? Entonces, lo siguiente que yo recuerdo es haberme paralizado del miedo. Estaba paralizada del miedo, paralizada sin poder hacer nada, solo gritaba ¡ah! ¿Cuántas como yo? A mí el miedo me paraliza, ¿sí? Entonces me quedé paralizada, gritando solamente, gritaba y con un dolor tremendo por el golpe pues por todo lo que estaba pasando ahí. Pero la reacción del pastor fue muy diferente. En cuanto él se da cuenta que ya estamos ahí y ve que vienen más autos, lo primero que hace es quitarme el cinturón de seguridad y me sienta a un lado del camino y corre para sacar al chico del primer auto que también está todo desmayado, la cara golpeada, sangrando. Lo saca también, saca de la cajuela del que está ahora abierta los señalamientos y sale corriendo para intentar detener los siguientes golpes, pero es inevitable porque el que sigue también se estampa con nosotros. Pero él ya está poniendo en la montañita, está poniendo estos señalamientos para evitar que más autos se sigan atropellando. Nos estábamos haciendo como una carambola, ¿de acuerdo? Lo siguiente que recuerdo, porque yo seguía en shock, el muchachito sangraba, no atinaba yo a hacer nada, estaba yo ahí sentada, yo lo veía correr, sacar a las personas del tercer accidente y de la nada, no sé cómo fue, ahora lo que vemos es un tráiler tremendo, un tráiler. Yo dije, ya nos morimos todos. Milagro, llámale como sea, yo no sé, pareciera como que ese tráiler se hizo flaquito y pasó por en medio de los 3 autos accidentados. Y no nos pasó absolutamente nada. Estábamos ahí, él ya tenía la situación bajo control porque ya tenía ya todos los señalamientos. Venía, yo no sé de dónde salió un bolillo, me dieron un bolillo para el susto. Nunca falta la gente buena onda, ¿verdad? De repente yo tenía un bolillo aquí, estaba sentada ahí y bueno, una serie de cosas más y menos. Llega la ambulancia, yo seguía temblando ahí, sentada, llega el enfermero, me dice, ¿qué le duele? Señora, reaccione, ¿qué le duele? Y yo decía, que no llegué al aeropuerto, mi hermano se iba a vivir a Nueva Zelanda, ese día no llegaba yo al aeropuerto y lo único que podía pensar es, ¿quién sabe cuántos años van a pasar para que yo lo vea? Me duele que no voy a ver a mi hermano. Me decía, no, de su cuerpo, ¿qué le duele? ¿Qué le duele? Entonces, yo me digo, ¿qué me duele? ¿Me duele algo? A ver, y en ese momento me puedo parar de pie, finalmente ya ha pasado cerca de 1 hora, yo ahí sentada solo miraba, me pongo de pie y estaba llena de huizapoles. ¿Saben lo que es eso? Me sentó en un puño de huizapoles el pastor. Estaba yo ahí y yo, ya sé que me duele. En realidad
tenía un chorro de cosas, se me había fracturado un dedo, traía un esguince de 2º grado en el cuello. Era todo un viacrucis. El pastor seguía obrando, o sea, él seguía haciendo lo suyo, gestionando las cosas. Ya tenía el gerente de tramo carretero que no nos quería pagar los coches, que eran pérdida total, todos los autos eran pérdida total, pero el gerente de tramo carretero no quería asumir la responsabilidad diciendo que eso no era diésel. Entonces el pastor lo toma del cuello, ay, perdónenme, apenas ni sabíamos que éramos pastores, andábamos en esas, ¿sí? Lo agarró del cuello y lo llevó hasta donde estaba el diésel, lo arrastró hasta donde estaba el diésel y lo hizo patinar en el diésel y le dijo, ¿esto no es diésel? Y luego cuando ya vio que el pastor se le iba a ir así con toda su humanidad, le dijo, Gómez, ¿no te acuerdas de mí? Y ya lo vio, dijo, ya lo acomodó, lo peinó el pastor y le dice, ¿me conoces? Acuérdate, fuimos a un partido de las Chivas, soy amigo de tu hermano Memo. Ay, disculpa, ¿verdad? Ya lo peinó, ya súper amigos, mi amigo, mi partner, todo muy padre. Dijo, no se preocupen, ahorita vamos a arreglarlo todo, les damos un pase para el hospital y todo perfecto. Ya se arregló. Benditas relaciones públicas, ¿verdad? Gloria a mi Cristo. Obviamente llegó mi cuñado Memo, se fue hasta allá por nosotros, siempre sacándonos del asunto, de la bronca, y llegamos acá. Llegamos, obviamente te hacen los estudios y todo está bien. Yo te voy a decir qué pasó el siguiente tiempo. Los días siguientes ya había pasado el dolor del cuello, ya me había quitado el collarín, ya habían pasado muchas cosas. Yo dije, si Dios me salvó de un voladero, estas son chiquiadencias de la carne. Me quité la férula del dedo quebrado, me quité el collarín y dije, porque me dijeron que nunca me iba a volver a subir a unas zapatillas, Me dijo, por la condición de su columna, nunca se va a volver a subir a unas zapatillas. Así que cada vez que yo me pongo unas zapatillas, yo le estoy pisando la cabeza a la serpiente mentirosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijo algo que mi Dios no dijo de mí. Mi vida apenas comenzaba en Él, en mi caminar en Él, y eso yo no lo iba a tomar como algo cierto. Amén. Lo que sí pasó y lo que sí permití fue que los próximos días, cuando yo iba a tomar mi camioneta, yo tenía una preciosa camioneta que el pastor me había comprado. Cuando yo quería agarrar mi camioneta, yo no podía manejar. Porque en cuanto yo empezaba 1 cuadra, 2 cuadras, yo había perdido la visión de campo. La visión de campo es aquella que te permite calcular la distancia entre tú, en donde estás tú, y el posible choque o la persona que está manejando conduciendo a la par tuyo, ¿sí? Entonces, yo tomaba la camioneta, el volante, y yo sentía que ¡pum!, se me iba a estampar a alguien más. Estaba tan fuerte el golpe, el ruido de los choques uno tras otro en mi mente, que lo que yo sentía cada vez que yo me subía al coche era que me iba a estampar, que iba a perder mi vida. Eso era lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Y entonces el más mínimo ruido me hacía cerrar los ojos, agarrarme con las 20 uñas. Había un trauma en mi mente, había un problema que me había hecho perder la visibilidad, perder mi visión de campo, perder mi deseo de seguir manejando. Empecé a sentir que manejar era algo tortuoso, empecé a sentir que eso era una tortura y empecé a tener miedo. ¿A cuántos de acá se pueden identificar con esta historia un poco? ¿Un poco? Sí. Bueno, vamos a continuar. ¿Me pones por favor la primera? Esto nada más fue como la introducción de lo que te quiero contar, porque todos tenemos algo en nuestra vida que nos produjo una especie de trauma. A lo mejor a alguien que le asaltaron en un parque, ¿sí? Cuando vuelve a pasar por ahí, agarra su cartera o simplemente ya no pasa por ahí. Si tuviste un accidente como yo, cuando pasas por ese tramo dices, aquí me accidenté. Siempre está la memoria esa. O si a alguien le robaron un niño, imagínate cómo vive la vida de terror y de miedo por los que le quedan. Quiero que sepas que el principio de la primera mención va a determinar el curso de las palabras que se mencionan por primera vez a lo largo de la escritura. Entonces, en el principio de la primera mención, la primera vez que aparece el término miedo en la palabra se encuentra en Génesis 3:10. Y es precisamente cuando aquella primera familia ha fallado
Y ahora viene Dios para pedir las cuentas y le dice: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está lo que yo diseñé? ¿Dónde está lo que yo creé? Y él le dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo y me escondí. Entonces, ahí aparece por primera vez el término miedo. Mira, te quiero describir un poquito lo que significa el miedo. El miedo es una emoción, es un sentimiento, es una emoción dada por Dios en el alma nuestra. Escucha, todo lo que Dios da, lo da bueno, ¿sí o no? Pero vamos a entender para qué lo puso Dios en nosotros. El miedo. Ok. El miedo es la respuesta de sobrevivencia humana, es un mecanismo cerebral que involucra emoción para mantenernos alertas. ¿Ante qué? Pues ante una amenaza. Esta amenaza puede ser real o puede ser imaginaria, pero finalmente funciona muy bien como una amenaza. Es pues el miedo una respuesta de supervivencia. Nos ayuda a contender contra algo como un depredador, por ejemplo. Imagínate que llegas ahí por mi casa y te sale el príncipe, ¿verdad? Ese le gusta ladrarle a todos, ¿sí? Te salta el perro, te salta un animal. No es lo mismo que tú vayas al zoológico y veas el montón de serpientes a que te bajes del auto a medianoche y la veas ahí. ¿Verdad que no? No es lo mismo, o sea, es un mecanismo de defensa contra algo que nos puede amenazar. Es sumamente comprensible el miedo. La adrenalina nos pone en un estado de vigilancia, ¿sí? Que nos ayuda a escapar, a escondernos o a enfrentar un peligro, ¿sí? La adrenalina nos pone en ese estado porque es un estímulo. El cortisol, mientras tanto, libera de nuestro cuerpo más azúcar porque necesitamos mayor energía para correr. Aquella que no corría y ve la serpiente, corre porque corre, mijita, ¿verdad? Entonces, son cosas que están dadas en nuestro sistema para enfrentar algo. Ok, entonces, bueno, esto explicaría lo que te estoy diciendo, que muchas veces, según la personalidad, el miedo puede hacer dos cosas, como en mi caso, paralizarte o darte la fuerza, la estrategia, la sabiduría, la reacción, las reacciones cognitivas eficientes para resguardar tu vida y la de los tuyos. Es lo que le pasó al pastor, ¿sí? Esas reacciones cognitivas vigilantes, ¿sí? Evitó que nosotros muriéramos o que más gente muriera en ese accidente. Entonces, déjame decirte, continúo hablándote acerca del miedo porque tú necesitas conocer a tu enemigo, amén. ¿Quién dice amén? Entonces, sentir miedo es algo súper natural, humanamente hablando, pero los efectos que el miedo tiene son los que nosotros necesitamos determinarnos a conocer para que nosotros podamos tomar, ahora sí, el toro por los cuernos, ¿verdad? Ok, fíjate bien, los pensamientos negativos que alguien se permite por tener miedo impide que tú disfrutes de todo lo que Dios te ha dado. Cuando una persona deja de disfrutar la vida, lo único que quiere es perder su vida. Señor, ya llévame. Señor, ya llévame. Y estamos una y otra vez sumergidos en pensamientos porque hemos perdido la capacidad de disfrutar la vida que Dios nos ha dado. No es lo mismo tener miedo a tener temor de Dios. No es lo mismo tener miedo que tener temor. Ahorita lo vamos a ver, pero yo quiero concentrarme todavía un poquito más en este punto. El miedo paraliza, escúchame, y entristece la vida del que teme. No es algo que tú tengas que abrazar, familia de Dios. El miedo te paraliza y entristece la vida del que teme. Cuando una persona desobedece el diseño y va en contra de su diseño o de la naturaleza de su diseño, cuando una persona está operando contrario a su naturaleza, en su corazón se produce el miedo. Escucha, ¿qué dice ahí? Tuve miedo y me escondí. Cuando
cuando tú tienes una naturaleza y haces, dice, pero porque tú haces algo que es contrario a la naturaleza que portas, lo que va a venir a tu vida, a tu mente, a tu corazón es miedo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Job? Job dice la palabra que era un hombre temeroso de Dios, pero era un miedoso de la vida, no era un hombre que temía de Dios, aunque aparentemente sí, porque todos los días se levantaba, tenía 7 hijos y todos los días mataba y ofrecía sacrificios a Dios por aquellos hijos. Dice que ofrecía holocaustos todas las mañanas y decía, Señor, yo voy a ofrecer sacrificios por mis hijos porque no sé si ellos están arrepentidos o no, no sé si ahora mismo mis hijos están pecando, así que si ellos no te quieren reconocer, yo te voy a reconocer. Y entonces todos los días él estaba postrado de rodillas, orando por sus hijos, ofreciendo sacrificios y holocaustos a Dios. Ese era Job, pero nosotros conocemos la historia de Job. Job, dice la palabra, que un buen día todo perdió hijos, perdió la salud, perdió su riqueza, era el hombre de los más ricos, ¿sí? Entonces perdió absolutamente todo Job, y entre esas cosas que él habla, él dice, no estuve reposado. Escucha, repite conmigo, no estuve reposado, no guardé mi paz. Aunque hablaba cosas maravillosas, yo ni siquiera las conocía, solo las repetía, porque de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job terminó concluyendo eso. Me aconteció aquello que yo temía, porque no estuve reposado. Cuando una mente no está en reposo, el cuerpo completo está moviéndose. ¿Han visto personas que no paran? ¿Verdad? Está ahí sentado hasta para dormir, se arrullan moviendo los 2 pies. ¿Sí? Y ahí están, no hay reposo mental. Y dice, ay, es que así era mi papá, o así lo heredé. Sí, yo no lo dudo, pero es tiempo de tener paz, de estar reposado. Amén. ¿Qué harías tú si no tuvieras miedo? ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Por favor, la que sigue. Espero que le bajen la iluminación para que se puedan apreciar las láminas. Un poquito más, bájenle, yo me pongo para acá y ellos sí me ven a mí, pero yo quiero que distingan las láminas que traje porque no sé si es cristiano o no me juzguen, porque luego no falta quien diga, ese no tiene a Dios en su corazón, golpear a otro no es de Dios. Solamente estamos en el mes patrio y siempre hay un mexicano que en Las Vegas todo el mundo viene a ver porque lo consideran un champion de la vida, ¿sí? Bueno, ahora tenemos una mexicana, una de Guadalajara también, esa le robó el show al Canelo esta vez. Pero, ¿qué harías? ¿Qué sería de ti si tú no tuvieras miedo? Ahí tenemos ese flaquito, aunque usted no lo crea, este es tostadito, ya más Canelo, es el mismo. Son el mismo. Este es el principio de una carrera. Este es el principio de algo, de un sueño. Los guantes acá, la mirada medio perdida, entre que sí, que no. Señor, ¿será que tú quieres que yo me vaya a vivir a Vallarta? Mira, a lo mejor este accidente está diciendo que mejor no nos metamos donde no nos llaman. Dicen por ahí que el que se mete a Redentor sale crucificado. Señor, a lo mejor tú no nos quieres haciendo eso. Yo pienso que mejor me voy a hacer lo que tengo y lo que sé muy bien hacer, que me meto donde no me llaman. Porque vienen muchas preguntas a ti, porque vienen muchas dudas en tu corazón. ¿Qué sería de ti sin miedo? La que sigue. Háganme el favor de bajar un poquito las luces porque quiero que aprecien las láminas, ¿ok? Fíjate bien, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Yo te hablé lo que le pasó a Job y eso es un miedo que no tiene nada que ver con esta reverencia que nosotros debemos tener hacia Dios. Temor a Dios es ser obediente a Dios. Escucha, si tú dices que tienes miedo de Dios, deberías de ser obediente a Dios. Porque temor es adorar. Y el principio de la primera mención de Génesis 22:5 es Abraham diciendo, iremos al monte Moriah, adoraremos y volveremos. ¿Sabes qué es lo que iba a hacer Abraham para ir a adorar a Dios? Estaba llevando a su hijo en sacrificio. Estaba llevando a su hijo para ser en ese momento sacrificado por obediencia a Dios.
Eso es lo que estaba haciendo. Adorar es una adoración sacrificial. Eso es adoración. Es cuando pones tu vida, la de la gente que tú amas, delante de Dios. Eso es adoración. Lo que sigue, la que sigue, por favor. Fíjate bien. Dice la palabra de Dios, aquí en Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no la pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Escucha, si usted sabe quién es, porque si vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de un adversario. Hoy estamos poniendo el ejemplo de gente arriba de un ring. Hay dos adversarios. De hecho, el término Satanás es adversario. Eso es lo que significa. Entonces, claro que hay un adversario, pero lo que tenemos que recordarnos todos los días es que ya fue vencido. Ya fue vencido en la cruz del madero. La palabra de Dios dice que lo exhibió públicamente. Alguien que es derrotado en un ring tiene una exhibición pública. Satanás fue exhibido públicamente por nuestro Señor y Salvador Jesucristo hace 2000 años. ¿Sí? Hace 2000 años lo hizo. Y escucha bien, no tengas miedo de fíjate bien. Cuando una persona desobedece y va en contra de su diseño, va a empezar a operar contrario a la naturaleza de su diseño y comenzará a sentir miedo. Entonces, cuando se establece dentro de ti el espíritu de miedo, empiezas a condenarte a ti mismo y comienzas a alejarte de Dios y por ende de la sabiduría de Dios, ¿sí? El miedo es una desconexión de la vida de tu creador y el miedo produce consecuencias porque hace que tú minimices el poder de Dios, los atributos ovni de Dios, omnipresente, omnisciente, ¿sí? Y él está en todos lados, Él lo puede todo y Él lo sabe todo. Su omnisciencia te pasa por alto. Él sabe todo de ti aunque tú no se lo digas. Él puede hacer todo por ti aunque tú no creas. Él está en todos lados aunque tú no pienses que está contigo, dentro de ti y al lado de ti. Empiezas a descartar todo lo que Dios te ha dado. El miedo es terrible, terrible porque tiene consecuencias en nuestra vida. ¿Qué más consecuencias? Déjame decirte. Cuando tú quitas tu mirada de Dios, tú empiezas a verlo todo negativo. Si tú depositas tu corazón en el esposo y el esposo te falla, tú te vuelves en discípula de Paquita, la del barrio. ¿Sí? Porque todos son malos. Porque tu corazón estaba en el lugar equivocado. Cuando tú depositas tu confianza en tu carrera y te despiden o te jubilas, te vienes para abajo porque sientes que tu vida no tiene el valor. Cuando tú depositas tu vida en las cosas o las personas equivocadas, tú empiezas a perder la visibilidad de Dios. Ese Dios grande y poderoso se convierte en pequeño para ti. Imagínate que este micrófono, ¿verdad? Lo pongo aquí en mi ojo y pierdo completa visibilidad. Así son los problemas. Minimiza el poder de Dios en tu vida, el poder de Dios en el planeta, en el universo entero. Eso es lo que produce en nosotros el miedo. ¿Qué más? El temor te hace que te olvides de la herencia que te corresponde y te conviertes en una persona egoísta que se esconde detrás de un corazón soberbio pero miedoso. Ahí está. No lo digo yo, lo encontré en la Biblia. ¿Sí? Entonces, aquí estamos en esta postura. Así es como nos vemos a veces. Nos sentimos así. Nos subimos al cuadrilátero, las cosas no están saliendo como nosotros esperábamos, venimos a frustración. Es normal, es normal, es normal que tengamos tiempos así. Hay un proceso que estamos viviendo para terminar victoriosos. Hay un proceso que se tiene que dar, hay una pelea, es una buena batalla de la fe, dice Pablo. La que sigue, por favor.
Ahí está, esa me gusta mucho. Mira, hay una parte en la escritura que es bien poderosa, bien hermosa, y estoy hablando de Números. ¿Quién ha tenido gigantes como ese? ¿Amén o no amén? O todos son chiquitos, como pan caliente, dijera, decía Josué y Caleb, ¿verdad? Decían, no los comeremos como pan caliente, refiriéndose a los problemas gigantes que estaban en la tierra. Discúlpenme que aquí se me anda trazando esto. Ahí está. En el capítulo, en el capítulo 13 de Números, fíjate lo que dice. Dice, de la tribu de Neftalí, Nabí, hijo de Babsi, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y si tú continúas leyendo lo que dice ahí, dice que esos 12 príncipes que envió Moisés a reconocer a la tierra prometida, 2 de ellos, Josué y Caleb, venían con la muestra de lo productiva que era la tierra. Era una tierra fértil, era una tierra increíble, tal cual Dios la había descrito, así era esa tierra. Pero cuando ellos regresan, dice que 10 de ellos, 10 príncipes, dijeron que esa tierra jamás la podrían conquistar. Esa tierra es tierra que traga a sus moradores. Imagínate que tú acabas de terminar la universidad y tú llegas allá a pedir un trabajo y te dicen, requiero tantos años de experiencia. Y tú te regresas a tu casa después de haberte quemado las pestañas tantos años y tanto sacrificio por tu carrera y te escondes. Dices, no, a mí nunca me van a contratar. Yo nunca voy a poderla hacer porque ellos son gigantes. Lo que está de frente a mí son gigantes. Yo no tengo la calidad, yo no tengo la estatura, yo no tengo el proceso, yo no puedo hacerlo. Yo no tengo esa calidad. Y empiezas a dudar. Pero fíjate bien, la actitud de Josué y la actitud de Caleb eran 2 contra 10. Eran 2 contra 10. Y Caleb les dijo, cállense, les dijo a los príncipes, a esos 10 príncipes, cállense. No hagan desfallecer el corazón de este pueblo. Están expectantes de lo que fuimos a ver. Cuando tú vas a un país donde hay tanta riqueza, tú dices, pero ¿por qué en el mío no? En el mío también. Tenemos el mismo cerebro, tenemos el mismo corazón, tenemos la misma calidad de gente. ¿Por qué nosotros no vivimos así? Cuando tú viajas, te vas de vacaciones y regresas a tu ciudad, siempre hay algo que te dice, nosotros también podemos. Nosotros también podemos. Cuando tú visitas otro ministerio y tú ves ese orden, ese honor, cuando tú ves estos resultados de familia, tú dices, este pueblo también merece vivir así. Esta familia también merece vivir así. Regresas con una esperanza. La palabra esperanza es una expectativa que se va a cumplir. Entonces, es tan increíble que tú hagas eso, porque la óptica, dice tú, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Otra vez, si tú piensas positivo acerca de quién tú eres y lo que Dios te ha enviado a hacer, por muy grandes que sean tus problemas, ¿qué dice la palabra? ¿Qué pasó con Josué y con Caleb? ¿Cuál es el antídoto para el miedo? El antídoto para el miedo es actuar con prisa, no permitir que te contamines de lo que los demás están pensando o hablando de ti. Tienes que actuar con prisa. Josué y Caleb dijo, ahora mismo iremos y Dios lo entregará en nuestras manos. Porque ni siquiera era algo que ellos iban a tomar. A ellos les quedaba claro que las reglas habían cambiado, que si ellos daban un paso, su presencia ahora iría con ellos. Por eso ellos lo entendieron y dijeron, iremos y Dios nos lo va a entregar en nuestras manos. Y nos los comeremos como pan caliente. ¿A quién le gusta el pan caliente?
Ya los estoy viendo. A ver, dale la vuelta, mijito, la que sigue, como pan caliente. Entonces, fíjate bien. Romanos 8:15 dice: no has recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que has recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. La persona que tiene temor de Dios tiene reverencia a Dios y siempre va a tener ese gran deseo de agradarle. Va a reconocer su majestad, va a reconocer su poder, va a reconocer su santidad, va a tener respeto a Dios, se va a someter a Dios y su vida va a estar llena de cosas asombrosas. El hombre temeroso de Dios, que busca su dirección en todo momento y que vive conforme a su voluntad, es un hombre que está escogiendo bien, porque está escogiendo obedecerlo. No como Adán, que prefirió obedecer a su esposa. Dice la palabra que ahí en Génesis 3, que estaba a un lado de la esposa, pero no se quiso echar ese trompo a la uña. ¿Cuántos esposos como Adán? Oye, mamacita, pero es que la tarjeta ya está hasta el tope. Lo quiero, ahora mismo. Y blandengue, ¿sí? Hace lo que ella quiera y nos jactamos, mis amadas, y nos jactamos. Te tienes que jactar cuando tu influencia sea tan firme para saberle decir no, mi amor, o sí, mi amor, sí, pero que esto, que no, o que sí, pero cuando eso traiga vida a los proyectos que Dios ha firmado a tu favor. Cuando lo que tú te estás empeñando en hacer sea por la familia, para tu casa, para tu vida, para tus hijos, en pro de lo que Dios te ha dado. No para que te hagas cómplice, no para que te hagas como Él, o porque de plano tú, varón, no quieres enderezar ni tomar las riendas de tu casa. Ay, Dios, cuánto silencio. No has recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que has recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, papito mío, papá mío, padre mío. Claro, nosotros podemos estar en situaciones bien difíciles, ¿sí? Nos puede estar rondando la muerte, podemos estar teniendo muchas cosas, pero nosotros vamos a escoger creerle a Dios, creerle a Dios. Amén. Ok, el que sigue, por favor. ¿Por qué? Porque ahí está la diferencia. La diferencia entre miedo y temor es que una va a producir que yo confíe en mí, en mi juicio, en mi criterio. Es una mente separada de la mente de Dios. Y como lo vimos en el Edén, no hay nada más peligroso que una mente separada de la mente de Dios. Porque el producto de una mente que no piensa como la de Dios es traer muerte a cualquier proyecto. Vida, familia, negocio, ciudad, ministerio. No hay nada más peligroso que separarte de lo que Dios quiere, piensa y dice de ti. Amén. Ok, entonces, ¿la que sigue? ¿Ya me la pusieron? Temor. Ya dijimos, temor es pues adoración. El temor de Dios equivale a nuestra adoración continua 24/7. Pero eso implica obediencia. El temor que tenemos nosotros a Dios, esa reverencia que Dios demanda o desea ver en nosotros, es obediencia. La clave de toda nuestra vida en Cristo es pasar de creer a obedecer. El salir aprobados en nuestra fe es dejar de acumular conocimiento y empezar a aplicar el conocimiento que tenemos acumulado. Amén. Eso es muy importante, familia de Dios. La que sigue, por favor, ponme la otra lámina. Fíjate bien. Así que nosotros, estoy leyendo Hebreos 12, 28 al 29. Así que recibiendo nosotros
un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Escucha, el hombre temeroso de Dios busca dirección en todo momento, vive conforme a la voluntad divina, escoge obedecerle a Dios, tiene un respeto reverencial, porque de lo contrario vas a experimentar lo que experimentó Adán. Yo busqué los 10 temores más grandes que tiene el ser humano, pero era demasiado, no podíamos en 40 minutos hablar todo eso. Escogí 4. ¿Quieren saber cuáles son? Ok, el primer temor más grande, o sea, en el top 10 de la lista de miedos del ser humano, el que está a la cabeza es el miedo a la muerte. El miedo a la muerte es el miedo más grande depositado por el enemigo en un alma, ¿sí?, desplazada, quitada, desunida de la supramente divina. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que pasó ahí. Cuando Adán y Eva comenzaron su caminar de pecado errático, sus pensamientos vinieron a muerte. Él no fue diseñado para tener miedo. ¿Quién te enseñó eso?, le dijo Dios. Yo no te enseñé eso, le dice Dios en el Génesis 3. Yo no te enseñé a temer. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Qué permitiste que entrara ahí? Entonces, lo primero que experimentó fue la muerte. Ellos experimentaron muerte. Por lo tanto, el resto de la humanidad, en ese principio de primera mención, lo primero a lo que el ser humano sin Dios tiene miedo es a morir. Porque la palabra nos dice a nosotros, familia de Dios, que viviendo en Cristo, morir es ganancia. Es un mero requisito. Piensa en esto, ¿cómo me voy a vacunar contra ese pensamiento de miedo? Oye, después de nacer, lo siguiente que sigue es morir. Eso es lo más certero que tienes. Pero viviendo en Cristo, morir es ganancia. Esta es la victoria del creyente. Creemos en la vida eterna. Vacúnate contra el miedo, aceptando que naciste de nuevo para la eternidad. Tú no mueres. Tú pasas un trámite que Dios le llama dormir. Tu sistema se apaga, pero dice ausente del cuerpo, presente con el Señor. En un instante estarás con Dios. No tengas miedo de morir. Suelta esa ansiedad. Eso es de una naturaleza que ya no tienes por qué portarla. Esa es una naturaleza adánica. No es para ti. Amén. El siguiente, ok. Dijimos la muerte. ¿Cuál creen entonces que es el segundo miedo más grande del ser humano? Ubiquen a Adán en el principio. ¿Qué pasó con ellos? Se separaron de Dios. Se quedaron solos. La soledad es el segundo miedo más grande que se alberga en el corazón del hombre, y es Satanás el que lo pone. Satanás pone eso en el corazón del hombre, la soledad. Y sabes, esa es una mentira enorme. Es una mentira, porque Dios está en tu corazón. Él compró tu vida a precio de sangre. Él nunca te va a dejar. Nunca. Él está contigo. Él es para ti, Él es por ti, no es contra ti. Dios está contigo. Dios te ama y está contigo. Rechaza todo pensamiento de soledad. No te quedes en la fiesta de pobre de mí donde te invitaste solo. Salte de esa fiesta. Esa fiesta no es para ti. ¿Cuál sería el tercer temor más grande después del miedo, de la muerte, de la soledad? ¿Cuál sería? ¿Qué otra cosa pasó con Adán? Fíjate bien. La humillación. La humillación. Eso tiene que ver con dañar el ego de alguien. ¿Cuántos de ustedes han tenido sueños donde los humillan públicamente? O donde salen sin ropa y todo el mundo los ve. O donde en el trabajo presentaste una maqueta y se te desplomó la maqueta. ¿No? El tercer miedo más grande de la humanidad, según las encuestas, es el miedo a ser humillado. Y eso tiene que ver con un alter ego, ¿sí?
Porque ¿de qué árbol tomó Adán y Eva? Tomaron del árbol de la ciencia de lo bueno y lo malo, el árbol de las emociones, del alma, ¿sí? Entonces ellos tomaron de ahí. Y ahora los humanos tienen miedo a equivocarse. Oye, eres humano, te vas a equivocar, vas a fallar, acéptalo. Yo nunca había visto un niño que se ría de sí mismo, y por eso me encanta el Emanuelito. El Emanuel, desde que empezó a dar primeros pasos, se caía y se reía de él. Antes de que tú te rías de él, él ya se rió de él. Cuando empezó a andar en el patín, que fue al año y andaba en el patín, se caía con todo y patín, y si él se caía del patín, no, tiraba también el patín y luego se reía con el patín. Se reía, y yo decía: Isabel, ¿te has dado cuenta? Yo nunca he visto un niño que se ría de sí mismo. Qué seguridad la de esta criatura. Qué seguridad poderte reír de tus propios errores. Pues me equivoqué, ¿qué le vamos a hacer? Nadie, cuando tú te humillas, nadie tiene el poder de humillarte. Cuando tú te ríes de ti mismo, te da lo mismo que los demás se rían. No te va a quitar quien tú eres, no te va a quitar tu valor. Tienes que vacunarte contra el miedo a la humillación pública, porque eso es de Satanás. La humillación pública existe en el corazón del que humilla, del ego, del soberbio, pero no del que es justo, no del que es justificado, no del que ha sido lavado por la sangre de Cristo. Y nadie tiene el poder de ensuciar lo que mi Dios limpió. Nadie. Dice aquí: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Gratitud, esa palabra es la memoria que tiene nuestro corazón, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego que consume. Qué cosa tan hermosa lo que estamos oyendo en este momento. Tú no le puedes servir a Dios con un corazón herido. Tú no le puedes servir a Dios con un corazón que siente que todo es una humillación constante. No le podemos servir a Dios así, ¿sí? Y el cuarto temor del hombre es perder su autonomía. No, yo no me caso porque no quiero que me manden. No. Yo no voy a hacer eso porque ahí me van a mandar. No quiero que me manden. No queremos que no ser sujetos. Saben que estudiando la psicología de los traumas, toda esta semana pasé horas estudiando cómo nos traiciona la psique. ¿Por qué? Porque yo conozco gente cercana que le tiene miedo a las alturas, que le tiene miedo, que es claustrofóbico, que muchas cosas. Y uno dice, bueno, la claustrofobia es miedo a los espacios pequeños. Y saben que en su contexto más profundo, una persona que se dice claustrofóbica lo que tiene miedo es a entregar su corazón y que alguien más se enseñoree de él. Es una herida en el alma. Es una persona que no va a querer casarse, y si se casa, en el momento que quiere entregar poquito su corazón, dice no, ni todo el amor ni todo el dinero, a la mujer nada, y no quiere entregarse completo, no quiere entregar su corazón completo, porque tiene una herida, ¿sí? Las alturas, cualquier trauma tiene un contexto más allá, porque no quieres gobernar, que te gobiernen, pero en realidad estás siendo rebelde a Dios, porque la supramente te ha dado libertad. El Dios del universo se humilló a sí mismo en la muerte de cruz. ¿Qué problema tienes con eso? Amén. La que sigue: no le podemos servir a Dios con un alter ego, No, yo estoy para que me sirvan, no para servir. Servir es privilegio de reyes, familia. Es bíblico. El rey del universo vino a servir esta tierra. Es su mente, su corazón, es su deseo servir a otros. Esa es naturaleza que portas, ser un servidor. Ese es nuestro deleite, nuestro derecho. Eso es maravilloso. Lo que sigue, hay un proceso, ¿verdad? Dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Hay un proceso, hay que prepararse. Venir aquí es prepararse, porque aquí te atrincheras, aquí aprendes y ejecutas en la semana, en el día a día.
Dios nos dio esta orden de que seamos un cuerpo, de tener una reunión de cuerpo, para que no ande la mano, el pie y todos andemos por allá desperdigados. Este es el cuerpo, ¿sí? Este es el cuerpo, Él es la cabeza, Cristo es la cabeza y su iglesia es el cuerpo. En todo el planeta Tierra, el cuerpo es su iglesia. Y Él nos ordena que el día primero de la semana, que es el domingo, nos reunamos para adorarlo corporativamente, como cuerpo, pues. Amén. Hay un proceso que se tiene que vivir ahí. ¿Quién dice amén? Ok. A ver. Muy bien, esto me gusta mucho. Oh, me encanta. Me encanta, me encanta. Estamos terminando con el principio. Dice Génesis 1:27: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra, sojúzguenla y señoreen. ¿Se acuerdan de la primera imagen que les pusimos aquí del Canelo? Aquí está en la revista Hola, ¿sí? Aquí está, creo que esta foto es del 2023, y aquí es una conferencia con todos sus títulos. Ya lo dije al principio. No sé si es cristiano o no es cristiano, pero si Dios me lo puso en mi mente para inspirarme a hablar de una persona que no tenga miedo, alguna conexión con el Señor debe tener, porque hay un fruto evidente. Hay un fruto. Al árbol se le tiene que conocer por sus frutos, ¿sí? Ahí tiene 5 niños. Este sí obedeció la orden de fructificar. Creo que hasta de diferentes mamás. Ahí sí se equivocó, ¿verdad? Pero él obedeció. Ahí está, fructificado, hechos a su imagen, hechos a su semejanza. Todo lo de él es tuyo. Su ADN está en ti. No hay ninguna excusa que debas comprarle a tu mente para hacer posible el sueño de Dios para tu paz. No le compres los argumentos a tu mente. No se los compres. Pero es que usted no sabe cuánto he sufrido. Jesús sufrió más que tú en la cruz, y él prosperó en todo. Fue a la muerte, venció a la muerte con la misma muerte y resucitó al tercer día. Y hoy vive y reina en tu corazón. Entrégale tu alma ahora. No, pero es que usted no sabe todo lo que yo me ha ido mal. Ni me interesa, porque entre más te escuche a ti, menos voy a escuchar a Dios. Y tú deberías de hacer lo mismo. Ya no te escuches a ti, no escuches tus argumentos, no escuches tu alter ego. Escucha el corazón de Dios para ti. Escucha lo que Dios ha dicho de ti. Ya estuvo, ya basta. El miedo es algo que no permite que tú hagas y vivas como Dios quiere que vivas. La que sigue, por favor. Esta me gusta mucho. Dice Efesios 5:21: sométanse unos a otros en el temor de Dios. El problema del principio fue la falta de sujeción, porque Dios ya había dado órdenes. El problema es que yo quiera hacer las cosas como Frank Sinatra, a mi manera, ¿sí? Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Fíjate qué bonito. Si estás con tu esposo, a ver, dile a ella: sujétate. Ahora prepárate para su reacción. Sujétate. Dile a la muyina: sujétate. Y ella tiene que sentir en su corazón como un remanso de paz. Sí, mi amor, tú eres, dice la palabra, bajo la sombra del manzano me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Ella tiene que sentir que está bajo cobertura, delicada,
suave, deliciosa. Si tú no sientes eso, esposa, es porque tú, esposo, no eres ningún árbol de vida. Estás caminando en conceptos de vida equivocados. Conceptos de vida equivocados. ¿Quién se quiere recargar en una rama podrida? ¿Quién se quiere recargar en una rama blandengue? El hombre tiene que ser hombre, tiene que ser varonil, correcto. Su palabra tiene que valer. Esa es tu naturaleza, hombre de Dios. Esa es tu naturaleza, mujer de Dios. Y te voy a decir algo bien hermoso. Esta imagen que me la compartieron un precioso pastor, y lo bendigo, porque quién sabe qué es importante con quién te sientas, a quién oyes. Le doy gracias a Dios por ese riquísimo desayuno, Pastor David. Te bendigo. Esta imagen es increíblemente acertada. Escucha bien. Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Y en esa imagen hay alguien que se sube al ring y se la rifa todo el tiempo. A veces le va bien y otras veces le va más bien, porque esa es la mentalidad de un campeón, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Se la rifa en el cuadrilátero con sudor, con lágrimas y con sangre. Y él vence. El marido es vencedor, pero ella, la esposa, es más que vencedora. Ella es la que cobra los billetes del marido. Ella es más que vencedora. A ella le toca impulsarlo. A ella le toca servir a su Señor. A ella le toca amarlo. A ella le toca cubrir sus espaldas. A ella le toca cerrarle los oídos cuando ve ese gigantote Goliat por ahí. A ella le toca hacer su rol de esposa. Más que vencedora por aquel que te amó, por aquel que te llamó y por aquel que ha puesto todo por estrado de tus pies. Dale un aplauso al Señor. ¿Quién dijo miedo? Esta clase se llamó ¿Aún con miedo? ¿Tienes miedo? Ponte de pie. Vamos a ministrar que esta palabra caiga hondo y profundo en nuestro corazón. Si te traicionaron, cierra ese capítulo. Si la estás pasando mal, deja de oírte. Escuchando la voz de Dios, encontrarás la solución.